Primera de Samuel capítulo 6. Como vimos en el capítulo 5, los filisteos al conservar el arca en su ciudad experimentaron el juicio de Dios. Y lo que vamos a ver en el capítulo 6 es bastante interesante porque, como lo podemos ver en el versículo 1, la tuvieron por 7 meses y en esos 7 meses era constante el juicio sobre ellos. Pero podemos ver la necedad y quererla retener con ellos como un trofeo, porque para ellos eso es lo que era el arca, ¿no? Simplemente era un trofeo, no era un instrumento de Dios, no era algo que ellos apreciaran, simplemente que lo veían como un trofeo. Y por 7 meses estuvieron en esta condición. Dice 1 Samuel capítulo 6, dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Entonces después de estos 7 meses, ellos empiezan a darse cuenta de que estaban mal y de que necesitaban hacer algo con la situación que estaban ellos experimentando. Entonces ellos consultan a estas personas y estas gentes les proveen, por así decirlo, la solución a sus problemas, ¿no? Y notemos que no es necesariamente arrepentirse o aceptar a Dios, es sugerirles algo más en vez de que ellos se acerquen a Dios. Dice el 3, ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Entonces aquí, ¿por qué hace mención de 5 príncipes? Porque en el libro de Josué, en el capítulo 13, vemos que en el tiempo de Josué, la tierra de los filisteos se había dividido en 5 ciudades principales, en 5, por así decirlo, reinos. Dice el versículo 5, haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Entonces podemos ver que para ellos la solución era quitar a Dios de medio de ellos en vez de arrepentirse y aceptar al Dios que daba evidencias del poder. Ahora, si podemos ver sobre la mano de Dios, en el capítulo 5, versículo 6, dice que y se agravó la mano de Jehová, y también lo vemos en el 11, donde dice, y vuélvase a su lugar, en la última parte, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Dice también el versículo 6, ¿por qué endurecéis vuestro corazón, como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Entonces, si estas personas, al igual que nosotros, supongo que hemos escuchado del libro de Éxodo, donde Dios, a través de Moisés, libera a su pueblo, a su hijo, como lo llama en Éxodo 12, en la Pascua, lo liberta del faraón, quien había endurecido su corazón y no los dejaba ser libres. Y, por así decirlo, es la misma situación que están ahorita experimentando los filisteos, ya que por su dureza, por su necedad, no quieren dejar el arca de Dios. La quieren seguir manteniendo, como lo venimos mencionando, como un trofeo, no como algo que ellos
valoraran en sí, sino que para ellos era simplemente un tipo de reconocimiento. Entonces dice el 7, nos vamos a ver algo bastante curioso. Dice, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Entonces, aquí lo que quieren hacer ellos es de que, como todos los hombres, ustedes ya saben, muchas veces no queremos un arrepentimiento innecesario. Vemos que Dios nos ha disciplinado, vemos que Dios nos ha hablado, pero sin embargo nos las arreglamos, nos las ingeniamos para poner a Dios a prueba y que Él nos confirme que Él nos está hablando. Y aquí lo que hicieron estas personas fue algo curioso, porque pusieron 2 vacas que tenían crías y las cuales nunca habían estado en yugo. Obviamente estos animales iban a tener sus diferencias, o no iban a trabajar en equipo, y iba a ser un desastre. Uno iba a jalar por un lado y otra iba a jalar por otro lado. La palabra dice que no juntéis con yugo desigual. Entonces podemos ver la razón por cuál, porque cada animalito iba a jalar para un lado. Y notemos también bien importante que eran vacas y tenían crías. Entonces lo que hicieron es retener sus crías con ellos, con los filisteos, y al dejarlas ir, el sentimiento maternal de los animales iba a ser por naturaleza hacer regresar y volver a las vacas a sus crías. Pero notemos que estas vacas se fueron y no se desviaron por el camino, y se fueron a la ciudad de Bet-Semes, que estaba como a 10 millas, y ni se apartaron, ¿verdad? Y podemos ver que los animales estaban haciendo la voluntad de Dios. Lo vimos también en Génesis, cuando los mismos animalitos todos llegan de par, macho y hembra, al arca, y cuando se les dio la invitación a los hombres de arrepentirse y subir al arca, nadie quiso hacerlo, sino solamente salvo Noé y sus hijos. También notemos que la misericordia de Dios se revela también en este capítulo, ya que en Números 4 y en Éxodo 25 nos da instrucciones, la palabra de Dios, de cómo se tenía que mover y trasladar, y quiénes también deberían hacerlo, el arca. Y Dios ignoró esas formas en las que ellos hicieron todo en el carro, que ellos construyeron, y Dios los perdonó. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Ellos no sabían lo que estaban haciendo, y sin embargo Dios no los castigó. Y vamos a ver a quién sí castiga más adelante, ¿verdad? Entonces, tramaron lo de las vacas, y aún así no se dieron cuenta de que era Dios, y era de Dios todo lo que estaba aconteciendo. Dice el 10, y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, y seguían camino recto, andando y bramando. Y lo que veníamos mencionando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Entonces imagínense su reacción de los príncipes, ¿no? De saber que era Dios, la mano de Dios, quien estaba obrando a través de todos estos acontecimientos, ¿verdad? Dice el 13, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué,
de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Entonces estas personas se alegraron, ¿verdad? Porque eran pueblo de Dios. Había levitas en ellos, entonces sacerdotes, y imagínense, ¿no? Más o menos vino siendo a ser el mismo sentir que tuvieron los discípulos de Jesús cuando Él resucitó, ¿no? Y se les apareció, ¿verdad? El gozo que ellos tenían de que al Dios haberse ofrecido por nuestros pecados y haber pagado con su muerte, Él resucitó y venció al enemigo más poderoso que tenemos nosotros, ¿no? La muerte, ¿verdad? Él la venció. La muerte no pudo atraparlo, ¿verdad? Él es Dios y tiene poder sobre la muerte. Entonces, básicamente es el mismo sentimiento, ¿no? La felicidad, el gozo que ellos tuvieron al ver, ¿no? Que la gloria de Dios mismo a través del arca regresaba una vez más a su pueblo. Entonces dice el 15, y los levitas, como lo estamos mencionando, bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Versículo 17. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque, escuchen, habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Entonces vamos a notar algo aquí. Primeramente, este versículo, peculiarmente, el 19, dado a la gramática hebrea, no necesariamente murieron 50,070 hombres, sino que tiene que ser traducido a esta forma, que de 50,070 hombres, perdón, que de 50,000 hombres, 70 murieron, ¿verdad? Esa sería la traducción, que de 50,000 hombres de esa ciudad, 70 hombres fueron muertos por Dios. Ahora, ¿por qué? Porque ellos se atrevieron a ver dentro del arca. Vimos en el capítulo pasado que dentro del arca se encontraban las tablas de Moisés, un pedazo de maná, la vara de Aarón, y estaba prohibido porque Dios es santo y la santidad de Dios es algo que debería nosotros pues provocarnos un tipo de temor, ¿verdad? De respeto. Y Dios fue más estricto con ellos ya porque ellos sabían, al ser levitas, conocían la ley y no tenían que estirar su mano, no tenían que hacer esto, ¿verdad? Solamente, de acuerdo al Antiguo Testamento, en la ley mosaica, el sumo sacerdote solamente una vez al año, después de haber hecho sacrificios por el pueblo y por él mismo, podría meterse al lugar santísimo, que ya mencionamos antes, donde estaba colocado el arca de Dios. Y es curioso que estas personas los ataban de un pie y tenían también como cascabeles en sus ropas. Entonces cuando el pueblo afuera escuchaba los cascabeles, todo daba a entender que todo estaba bien, porque si algo estaba mal con la forma en que ellos sacrificaban, o la forma en que este sacerdote actuaba personalmente, si él estaba mal delante de Dios, Dios lo mataba al instante y nadie se metía a sacar el cuerpo, no tenían que jalarlo con la soga y hasta que traían el cuerpo afuera del lugar santísimo. Entonces, mucha gente dice, oh Señor, te oro para que vuelvas a traer tu santidad una vez más a la iglesia.
y Señor, nos ayudes a hacer esto. Bueno, tenemos que tener cuidado con la forma en que oramos, porque ¿quién de nosotros asegura que por la forma en que nos conducimos en nuestras vidas diarias, no vamos a morir? Imagínate que tú estás orando porque Dios sea justo y santo y todo lo que Él es, ¿no? Y de una u esta forma no, Él lo aplica en tu vida, obviamente te va a matar, ¿verdad? Y es lo que sucedió aquí, ¿no? Dice el 20. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Entonces, aquí estos hombres, en vez de reconocer lo malo que estaban al haber profanado y al haber desobedecido la ley mosaica y ah, haber visto lo que había dentro del arca, ellos quieren decir: oh, Dios es muy santo y ¿quién nos va a poder ayudar delante de Él? No, no, no. Ellos tenían que reconocer lo malo que eran ellos y el contraste que tenía su comportamiento pecaminoso con la santidad de Dios, ¿verdad? Dice 21, y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Entonces, espero que haya sido de edificación este estudio y que Dios los bendiga.